Dejadme que empiece haciendo referencia a la primera semana. ¿Recordáis que hablábamos de la dualidad de las políticas públicas como un fenómeno que tiene dos percepciones distintas? Decíamos que por una parte las políticas eran el resultado de un proceso político, algo que hemos estado estudiando y viendo todas estas semanas, y que aspirábamos en este sentido a que fuera un proceso democrático. Pero al mismo tiempo, decíamos, las políticas públicas son instrumentos para intentar generar un cambio sobre la realidad, para mejorar el mundo en el que vivimos, al menos en alguna dimensión concreta. En la sesión de hoy nos situamos ante esta naturaleza instrumental de las políticas públicas. La pregunta que se hace la evaluación es: ¿realmente sirven los programas y políticas para solucionar o al menos para mejorar los problemas que les dan razón de ser? Por ejemplo, ¿incrementar la jornada lectiva mejora el rendimiento de los alumnos? ¿El carnet de conducir por puntos reduce la siniestralidad en las carreteras? ¿Una nueva regulación ambiental mejora la calidad del aire? Ya vimos en la primera semana que las respuestas no siempre son obvias. Acordaos, por ejemplo, del Dr. Spock y su recomendación de hacer dormir a los bebés boca abajo. Parecía tan obvio y, sin embargo, tan equivocado. Ex ante, decíamos, las políticas públicas no son más que hipótesis de mejora que deben ser contrastadas. Hoy vamos a ver cómo las podemos contrastar. Lo primero que nos hace falta es una pregunta. Las preguntas son el motor de la evaluación. Que alguien quiera saber algo sobre una política pública es el inicio de todo el proceso. Alguien dijo, no recuerdo exactamente quién, que los verdaderos genios son aquellos que encuentran una respuesta antes de que nadie se haya planteado la pregunta. Pero, lamentablemente, estos son solo los verdaderos genios. Todos los demás necesitamos, normalmente, una pregunta para activar el proceso de respuesta, también para guiar el proceso de respuesta. Sin menoscabo que después, a lo largo del proceso, quizás surjan nuevas preguntas y respuestas inesperadas más interesantes que la pregunta inicial. Y aunque cueste de creer, en el ámbito de las políticas públicas, las preguntas evaluativas son un recurso escaso, son un limitante para el desarrollo de la evaluación de políticas. Porque reconocer ignorancia cuesta, quizás también por miedo a la respuesta, quizás porque el día a día no nos da perspectiva suficiente sobre nuestro trabajo para hacernos este tipo de preguntas, quizás porque estamos demasiado centrados en la política y no nos fijamos lo suficiente en las políticas. Quizás por lo que decía el eminente poeta de Reus, Joaquín Bartrina: si quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices. Cuando pensamos en evaluación, normalmente pensamos en la evaluación del impacto, pero es importante saber que existe todo un menú de preguntas de evaluación posibles. El primer tipo sería la evaluación de necesidades, también llamada a veces diagnosis. En este caso se trata de caracterizar bien las necesidades antes de diseñar el programa que les va a hacer frente. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación ha decidido digitalizar la formación en las aulas, podría ser que algunos profesores, que algunos maestros tuvieran conocimientos obsoletos para poder utilizar de forma adecuada todos estos recursos, que incluso su nivel de conocimiento fuera inferior que el de sus alumnos. En este sentido, podríamos decir que hace falta algún tipo de programa para actualizar sus conocimientos. Pero, ¿cuántos maestros son? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? ¿Qué tipo de formación necesitan? Serían algunas de las preguntas que podría intentar responder una evaluación de necesidades. Es importante ver que la evaluación de necesidades es un tipo de evaluación que encaja en un proceso bastante racional de diseño de una política pública. Implica que hay un periodo en el que nos podemos dedicar a estudiar el problema antes de diseñar la solución, lo que a veces ocurre, pero no siempre es el caso. Otro tipo de evaluación muy importante es la evaluación de proceso o implementación. En este caso, nos preguntamos una pregunta bastante simple, que es ¿qué ha ocurrido? En el caso que poníamos sobre las vacunaciones, en la sesión de Raquel Gallego sobre implementación, aquí nos estaríamos preguntando si finalmente los coches han podido llegar a todos los pueblos, si finalmente las familias han dejado que vacunáramos a los niños, si finalmente hemos vacunado a 10, 20 o 30.000 niños. Preguntas sobre el qué ha pasado, no sobre el efecto de lo que hemos hecho. Esto es muy importante porque, como nos explicó Raquel Gallego, entre lo que decidimos hacer y lo que finalmente hacemos, normalmente hay una brecha. Y es importante saber lo que el programa realmente es antes de poder evaluar su impacto. Las preguntas de impacto podríamos decir que son las reinas de la evaluación, las que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en evaluación.
De hecho, son los mismos ejemplos que yo mismo he puesto para presentar la sesión. Un programa para reducir las esperas en las salas de urgencia de los hospitales realmente reduce las esperas. Un programa para intentar que se reduzcan los embarazos adolescentes realmente consigue reducir los embarazos adolescentes. Es donde nos preguntamos si el programa ha tenido algún tipo de efecto sobre el problema, sobre las necesidades que le dieron razón de ser. Y finalmente, la evaluación económica es la que pondera los outputs conseguidos o, aún mejor, los impactos conseguidos con los recursos que hemos dedicado. Esta cuestión es muy importante porque no es suficiente con que un programa haya tenido impactos para justificar su existencia. Imaginemos, por ejemplo, que el programa de vacunaciones ha costado, pongamos, 5 millones de dólares y que con estos 5 millones de dólares hemos conseguido reducir la mortalidad infantil, pongamos, en un punto porcentual en esta región, lo que implicaría 3 vidas de niños. Nos puede parecer violento poner en la misma balanza 5 millones de dólares y 3 vidas de niños, pero debemos hacerlo, porque la cuestión no es si las 3 vidas de estos niños valían 5 millones de dólares, sino si con este mismo dinero no podríamos haber hecho algo que hubiera salvado la vida de muchos más niños. Esta es la idea de la evaluación económica, ponderar lo conseguido con los inputs, con lo que ha costado tirar adelante el programa. Por lo tanto, ya lo veis, el menú es amplio. De todas maneras, en esta sesión nos vamos a centrar fundamentalmente en la evaluación de impacto.